Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días. Bien. Hoy es el último día que vamos a ver el tema de vectores. Entonces me encontré con un documento que me gustó porque tiene ejercicios sencillos. Les voy a compartir el enlace. Les acabo de poner el enlace en el chat. Entonces, como les digo, tiene ejercicios desarrollados y son muy sencillos. Ahorita se los voy a explicar. Bien, en primer lugar tenemos este ejercicio en donde se define un vector de tamaño 7 que se llama números y se le va a asignar valores al vector haciendo referencia a cada posición individualmente. Este bloque de acá es de la línea 5 hasta la línea 11. Si se fijan, hace referencia al vector números. Números en la posición 1 va a tener el valor de 20. Números en la posición 2 va a tener el valor de 14. Y así sucesivamente hasta llegar a la última posición del vector, que es la posición 7, puesto que definimos un vector de tamaño 7. Entonces, esta es una forma como ir referenciando individualmente posiciones. No es la forma más eficiente si nosotros queremos trabajar con todas las posiciones de un vector o con varias posiciones dentro de un vector, ¿verdad? Escribir tanto. Después de esto tenemos un ciclo de repetición que lo que va a hacer es imprimir en pantalla el contenido del vector. Entonces estamos utilizando la variable i para i igual a 1. ¿A dónde queremos iniciar en el vector? Pues queremos iniciar en la posición 1. ¿Hasta qué posición? Hasta la 7. Vamos a trabajar con el vector completo. Ahora, vean acá que en esta instrucción para se le agrega algo que dice con paso 1 hacer, o sea, con paso 1. No es obligatorio incluir este compaso si nosotros vamos a ir recorriendo secuencialmente todas las posiciones del vector. Me refiero a que si yo voy a ir trabajando con posiciones 1, 2, 3, 4, etcétera, entonces no es necesario poner compaso 1. ¿Verdad? Simplemente decir para i igual a 1 hasta 7, hacer. Y Spesein va a entender que tiene que ir aumentando la posición en 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Ahora bien, si nosotros quisiéramos trabajar, por decir algo, con las posiciones pares, yo solo quiero trabajar con la 2, con la 4, con la 6. Esas posiciones. Entonces, ¿cómo sería mi ciclo de repetición? Bueno, ya no me interesaría a mí iniciar en la posición 1, sino que yo diría iniciar en la posición 2. ¿Verdad? Entonces, dejaría de lado la primera posición para empezar a imprimir el contenido con una posición par, en la posición 2. Entonces, ahí, para i igual a 2,
¿Hasta dónde voy a llegar? Ya no me interesa la posición 7 porque este es impar. Voy a llegar hasta la posición 6. Te diría hasta 6. Ahora, de la posición 2 a la posición 6, que es lo que acabo de definir, solo quiero trabajar con pares. Entonces, no quiero ir de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, que es un incremento en 1, sino que quiero ir de la 2 a la 4 y de la 4 a la 6, solo posiciones pares. ¿Qué voy a hacer? Ahí sí voy a incluir el compaso, solo que voy a decir compaso 2, que en otras palabras significa va a incrementar i en 2. Aquí significa va a incrementar i en 1. Entonces, si yo le pongo 2, el subíndice cada vez que regrese se va a incrementar en 2. Si yo le pusiera compaso 3, entonces va a ir incrementando i en más 3. Por ejemplo, para i igual a 1, hasta 7 con paso 3, ¿con qué posiciones vamos a trabajar? Va a comenzar con la 1. Pero como yo le estoy diciendo que es con paso 3, ¿cuál va a ser la siguiente? 1, 2, 3. Va a ser la 4. Entonces va a obviar estas dos de acá, porque el incremento fue en más 3. Trabajó con la 1. De ahí va a ser el incremento del subíndice en más 3. 1 más 3, 4. Va a trabajar con la 4 después. Y después en la siguiente iteración del ciclo para, va a aumentar el i que está valiendo 4 en más 3. Entonces, ¿a qué posición va a llegar? A la 7. Entonces, no es necesario recorrer todas las posiciones del vector. Eso depende del ejercicio que nosotros vayamos realizando. ¿Hay alguna pregunta? Si tuviéramos por lo menos 50 arreglos, ¿cómo sería? ¿Unos 50 qué? Posiciones. Ajá. No, es igual. O sea que no influye el tamaño del vector. Aquí está de tamaño 7, pero yo pudiera haber dicho tamaño 100. Y si yo digo, trabaje con las posiciones pares de un vector de tamaño 100, entonces digo para i igual a 2, perdón, a 2, va a comenzar en la 2, 100 es un par. Entonces yo diría hasta 100 con paso 2. Entonces, ¿con qué posiciones va a trabajar? Con la 2, con la 4, 6, 8, 10, etcétera, todas las pares, hasta llegar a 100. Ahora, voy a recalcar aquí, estamos haciendo referencia a el índice del vector, ¿verdad? Porque i representa el índice del vector. No estoy haciendo referencia al contenido, porque sería otra cosa muy diferente decir, por ejemplo, imprímame todas las posiciones de los vectores en donde el contenido sea par. Si yo les dijera, imprímame todos los valores del vector que sean pares, los valores del vector son estos, 20, 14, 8, etc. Entonces, si yo le digo a usted eso, imprímame todo el vector cuyos contenidos sean pares, ¿qué va a hacer? Ya aquí yo tendría que poner una condición. Yo tendría que preguntar si el vector número sub i es par. Entonces, ¿qué imprimiría? 20, 14, porque este es par, porque este es par, el 8 es par, este no, el 5 tampoco, el 19 tampoco, imprimiría el 4 también. ¿Bien? Entonces ahí hay que ver qué es lo que están pidiendo. Aquí, lo primero que había explicado es imprima solo las posiciones pares. Otra cosa es imprima solo los contenidos del vector que son pares. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio. Ahí está la ejecución, les muestra la ejecución. Y aquí les dice una forma gráfica cómo se representa un vector. ¿Verdad? Que estos de acá son los contenidos del vector, que tienen como ejemplo en el ejercicio anterior, y estos son los subíndices. Entonces, datos que hay en el arreglo. En la posición 1 está el número 20, en la posición 2 el número 14, en la 3 el número 8, etcétera, hasta llegar al final del vector. Esa es la forma gráfica como representamos nosotros un vector. Ahora, el siguiente ejercicio que está aquí
es prácticamente el mismo que el anterior. La única diferencia es que ahora no hace referencia a las posiciones individualmente. El vector aquí se llama num y es de tamaño 5. Entonces ya no dice num en la posición 1 es igual a tanto, num en la posición 2 es igual a tanto. Ya no dice eso, sino que se está valiendo de un ciclo de repetición para que el usuario ingrese los datos que van a ser almacenados en el vector. Te dice para i igual a 1 hasta 5, hasta el límite del vector. Y ahí dentro del para dice digite el número y leer num1. Es la lectura de un vector. Entonces va a entrar al ciclo con i valiendo 1, leyendo la posición 1 del vector num. Viene a fin para, regresa. Y como el incremento es en más 1, la siguiente posición con la que va a trabajar es con la 2. Entonces ahora cuando le diga digite el número, va a leer el vector num en la posición 2. Regresa. Si llega a fin para, tiene que regresar. El fin para nunca lo va a llevar automáticamente para acá. El fin para siempre regresa porque tiene que evaluar que no se haya pasado del límite para poder entrar o para irse a la línea 12, que es lo que está después del final de este ciclo. De regreso y incremento i en 1, ahora 3. Voy a leer la posición 3 del vector y así automáticamente. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el valor final que va a tener este subíndice i cuando logre salirse de este ciclo de repetición? ¿Cuál es el valor final de i? Si yo pusiera en la línea 11 una instrucción que dijera escribir i, o sea, escribir el valor de esta variable, ¿qué valor escribiría o aparecería en la pantalla para i? ¿Cuáles son los valores que va a tener i? ¿Cuál es el valor inicial de i para entrar al ciclo para? 1, Y después, ¿cuál es el siguiente valor? 2. 2, Y después, ¿cuál es el siguiente valor? 3, 3. hasta 5. Hasta 5. O sea, 1 entra al ciclo, 2 entra al ciclo, 3 también, 4 también, 5 entra al ciclo. Sí. Sí, porque dice hasta 5. Entonces, cuando i valga 5, entra al ciclo y lee num en la posición 5. Viene aquí al fin para y regresa. O sea, es esta línea, la que está en la 5, la que decide si entra o no. No es el fin para. Aquí, como regresa acá, vuelve a incrementar i. Si valía 5 más 1, 6. Pero como decíamos que era hasta 5, ya no puede entrar a hacer esto, sino que se va a hacer lo que está después del fin para. Entonces, si yo pongo un escribir acá, ¿cuál es el valor de i? 6. Porque ese fue el valor que se excedió del límite y no le permitió ingresar al ciclo. Entonces sería el valor final de 6 para i, saliendo del ciclo. Ahora, aquí lo volvemos a inicializar. Estamos nuevamente utilizando i, pero nuevamente le declaramos un valor inicial de 1 hasta 5. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Simplemente va a imprimir el contenido de el vector num. Entonces ustedes deberían de probar acá. Para iniciar ese segundo ciclo, Ajá. ocupa que sea otra vez 1, ¿verdad? Que i valga 1. Así es, porque si usted quiere volver a recorrer el vector completo, entonces lo va a recorrer de la posición 1. Entonces, si yo pongo en la línea 11 un escribir, y va a escribir 6. Pero como yo le vuelvo a dar en la 12 un valor inicial de 1, ya no hay problema. Empieza nuevamente a recorrer el vector desde la posición 1. Ok. Ok, miremos el siguiente ejemplo. Ahí está el ejemplo que da de salida.
Dice crear un arreglo llamado nombres y almacenar los siguientes nombres de personas. Básicamente estos ejercicios son cómo asignar valores a un arreglo. Es la misma lógica. Primero les está mostrando cómo ustedes pueden asignar individualmente valores a cada posición del vector. Entonces aquí el vector se llama nombre de tamaño 5. Ya no le estamos asignando números, sino que le estamos asignando valores alfanuméricos, nombres de personas. Entonces en la posición 1 de nombres vamos a tener Juan. Como Juan es una cadena alfanumérica, la encerramos entre comillas dobles. En la posición 2 tenemos Pedro. Y así sucesivamente hasta llegar a la última posición, la 5. Entonces, eso fue la asignación de valores. Ahora, después de haberle asignado valores, viene e imprime. Te dice, va a imprimir el vector completo para i igual a 1 hasta 5. Te va a imprimir en pantalla todos los valores que nosotros asignamos al vector. El nombre que hay en la posición, como empieza con i valiendo 1, el nombre que hay en la posición 1 es, y pone el nombre que en este caso sería Juan. Ahí vamos a fin para, regresamos y decimos que i ahora vale 2. Tiene un incremento de más 1. Entonces, ¿aquí qué va a escribir? El nombre que hay en la posición 2 es, ¿quién está en la posición 2? Pedro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que se complete el ciclo. ¿Ok? Ahora, es perfectamente válido que yo diga, en vez de decir para i igual a 1 hasta 5, que yo diga, por ejemplo, para i igual hasta 3 hasta 5. No es obligatorio que yo trabaje con el vector completo. Si yo solo quiero imprimir, como en este caso estamos imprimiendo, solo cierta parte del vector, entonces digo para i igual a 3 hasta 5. ¿De qué nombres vamos a imprimir? Si yo cambio eso de 3 hasta 5, empezamos en la posición 3 y el primer nombre que voy a imprimir es María, después Humberto y después Oscar. De solo imprimí una parte del vector. De la misma forma como yo puedo decir, solo me interesa imprimir desde la posición 1 hasta la 3. Entonces, ¿cómo va a ir el ciclo en ese caso? Para i igual a 1 hasta 3. No llegué hasta el final del vector. En el siguiente ejemplo, ahí está la ejecución. Siempre es la lectura de los nombres, solo que ya en este caso no va a decir, en la posición 1 del vector guardo el nombre tal, en la posición 2 del vector guardo el nombre tal. No va a escribir posición por posición, sino que está usando un ciclo para hacer la lectura de los vectores. Ahora, en este caso, vean que está definiendo un vector que es de un tamaño grande, 200. Bien, pero dice ingrese la cantidad de datos y lo lee en una variable que se llama n. ¿Por qué? Porque le está dando la opción de que no complete los 200 nombres que se pueden guardar en el vector. ¿Qué tal que solo quiere guardar 3 nombres? O que solo quiere guardar 10, 50. No necesita el vector completo. Entonces ahí le está preguntando. Si él solo va a guardar 5, ingresa la cantidad de datos, entonces va a poner 5 el usuario y n va a valer 5. Entonces ahora, ¿cómo controlo yo que solo lea los 5 nombres si el vector es de tamaño 200? Lo único que voy a hacer es controlar el ciclo, lo que vimos anteriormente. No voy a trabajar con el vector completo, solo con una parte de él. Bien, entonces aquí digo, para i igual a 1 hasta n. Miren, ya no hay un número fijo, sino que lo que tengo yo es una variable que va a representar la cantidad de nombres que el usuario indicó acá. Si fueron 5, este sería para i igual a 1 hasta 5. Y lo que está dentro se va a repetir únicamente 5 veces. Digite el nombre en la posición 1, digite el nombre en la posición 2, etcétera, hasta llegar a la posición 5. ¿Bien? Y el segundo ciclo simplemente va a imprimir lo que nosotros guardamos en el vector. ¿Ok? Entonces, nuevamente, dice para i igual a 1 hasta n. Bien, porque si solo leyó 5 nombres, entonces yo solo voy a tener del vector 5 casillas ocupadas y voy a tener 95 casillas desocupadas. Entonces, ¿para qué voy a decir yo para i igual a 1 hasta 200? Si yo sé que
hay 195 casillas desocupadas, no tiene sentido. Entonces, solo las que utilicé son las que voy a imprimir. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Entonces, estos ejercicios han tratado únicamente de cómo ingresar datos a un vector y cómo imprimirlos. Sigamos. Ahí está la ejecución del ejercicio. Ahora dice sumar los elementos de un arreglo. ¿Qué significa eso? Aquí está el código. Sumar los elementos de un arreglo. Bueno, vamos a ver. Aquí yo tengo un arreglo, ya con elementos. Aquí está I, o sea, la posición del arreglo. En la posición 1 yo guardé el valor de 10. En la posición 2 yo guardé el valor de 3. Y así sucesivamente. Entonces yo quiero sumar 10 más 3 más 6 más 9 más 2. Y obviamente voy a tener un solo dato para la suma. O sea, la suma de todo esto que la voy a guardar en una variable que se llama acum, un acumulador. Entonces ya sabemos que un acumulador funciona de qué manera. Digo, el nombre del acumulador es igual al mismo acumulador más el incremento. ¿Y cuál va a ser el incremento en este caso? El incremento es el contenido del vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si acum tiene un valor de 0, antes de empezar a la sumatoria, ¿verdad? Y yo después digo, entro a un ciclo porque tengo que recorrer el vector. Miren, para poder acceder a 10, 3, 6, 9 y 2, tengo que tener un ciclo. Entonces voy a empezar con la posición 1 y tengo que irla acumulando en esta variable. Si ahorita yo tengo 0 y sumo la posición 1 del vector arreglo, 0 más 10, ¿cuánto es? 10. Entonces este valor va a cambiarse a 10. Entonces aquí ya trabajé con la posición 10. La segunda iteración del ciclo para me va a llevar a la posición 2 del vector, cuyo valor es 3. Entonces, acumulo. Te digo, acum es igual a acum más el incremento. Entonces, acum ya tiene valor de 10. Bien. El nuevo valor va a ser que el 10 que ya tiene más el incremento que sería 3. O sea, arreglo en la posición 2. Entonces, 10 más 3, ¿cuánto es? 13. Entonces, ahora ya acumulé la posición 2 del vector. Aquí iría un fin para. El fin para hace que regrese y aumente I y ahora voy a trabajar con la posición 3, cuyo valor es 6. Te digo, acum es igual a acum más el incremento. El incremento es el vector arreglo. Entonces, si yo ya tenía 13, o sea, el valor que ya tengo, este acum de aquí es 13, más el arreglo en la posición 3, 13 más 6, 19. Ese es el nuevo valor de acum. Que ya trabajé con la posición 3. De ahí con la posición 4. ¿Qué voy a hacer? Sumar el valor de acum, que es 19 ahorita, más el incremento, que sería la posición 4 del vector, valor 9. 19 más 9, ¿cuánto es? 28. Bien, ya trabajé con la posición 4. Entonces ahora voy con la posición 5. Te digo, el nuevo valor de acum, o sea, el nuevo valor de acum es igual al valor que ya tiene, o sea, este 28, más el incremento que es la posición 5 del vector arreglo. 2. De 28 más 2 son 30. Y ya trabajé con la posición 5, que es la última. Entonces ahora el último valor de I va a ser 6, pero como ya llegó al límite del vector, ya no sigue acumulando.
Entonces el valor final de ACUM es 30. ¿Cómo se hace eso en PSeInt? Aquí está. Nuevamente está definiendo un vector de un tamaño grande, 200. Aquí tenemos el acumulador, inicializado en 0. Entonces no va a trabajar con el vector completo, así que dice con cuántos números va a trabajar. Define el tamaño del vector y lo lee en t. Ahora tenemos para i igual a 1 hasta t. Si va a trabajar hasta 5, entonces t va a valer 5. Lee, aquí está leyendo, miren, digite el número, entonces va a leer arreglo en la posición 1. Y después lo va a acumular. Aquí está acumulador, el nuevo valor de acumulador va a ser igual al valor que tiene actualmente más el arreglo. Si es la primera vez que entramos al para, arreglo en la posición 1. Entonces, si regresamos con i valiendo 2, ahora va a acumular, ¿verdad?, lo que ya tenía en ACUM más el incremento que sería arreglo en la posición 2. Regresa a fin para, regresa al para, incrementa i en más 1, ahora sería 3. Lee el valor de arreglo en la posición 3 y dice, el nuevo valor del acumulador es igual a lo que ya tiene más el incremento, que es la posición 3 del vector arreglo. Y así sucesivamente hasta recorrer el vector en la parte que indicó la variable t. El segundo ciclo simplemente imprime el contenido del arreglo y saliendo del ciclo imprime el valor del acumulador. ¿Preguntas con este ejercicio? No, Lick, no hay preguntas. ¿Quedó claro? Y si yo les dijera a ustedes que ya no quiero lo que es la suma, sino que quiero el promedio de los valores que hay en el vector, o sea, que se leyeron en el vector, ¿qué tendríamos que hacer? Se divide entre la cantidad. Exacto, yo ya tengo el valor del acumulador, 30. Entonces, este 30 lo tendría que dividir entre 5. 30 entre 5 me daría el promedio de valores del vector. En este caso, en nuestro algoritmo, el tamaño del vector con el que estamos trabajando está representado por t. Te dividiría ACUM entre t y eso sería mi promedio. Ahí está la ejecución. En el siguiente ejemplo dice sumar los elementos de dos vectores y guardar el resultado en otro vector de una posición. ¿Qué pasa acá? Lo que me está pidiendo es una variante de este ejercicio porque me dice que debo de tener dos vectores. Entonces ya no sería solamente este, sino que sería también un segundo vector con otros valores o los mismos, no sé. Entonces ya tendría otro vector, entonces tendría arreglo 1 y arreglo 2. Arreglo 1 y arreglo 2. Entonces dice, suma los elementos de los dos vectores. Miren que aquí tiene dos acumuladores. Entonces voy a tener el ACUM que ya tenía y aquí voy a tener ACUM 2 para sumar el contenido de este vector. El que yo tendría acá, en el acumulador, primero sumo la posición 1, 45, después la posición 2, 56, más la posición 3,
que es 7, más la posición 4, que es 2, y por último la posición 5, que es 88. Ese sería el resultado de la suma de este vector. Entonces, ya teniendo los dos acumuladores, me dice sume, que tengo que sumar los dos. Entonces digo, más el resultado del acumulador del primer vector, más el resultado del acumulador del segundo vector, y este es el dato que me están pidiendo. Entonces, nuevamente, como el vector es muy grande, los vectores, perdón, tenemos que decir con cuántos datos vamos a trabajar. De ahí entramos al ciclo. Aquí está haciendo un ciclo por vector. Miren, para leer. Entonces, este primer para lee el arreglo en la posición I y acumula. Prácticamente es el ejercicio anterior. Está acumulando los valores del primer arreglo. En el segundo ciclo está trabajando, miren, con el segundo arreglo. Lee los datos en el arreglo 2 y los va acumulando en el acumulador 2. Entonces, cuando salgamos de estos dos ciclos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Este dato en el primer ciclo y este dato en el segundo ciclo. Entonces, solo nos resta hacer la sumatoria de los dos. Aquí está. Dijo que lo tenían que guardar en un vector de tamaño 1, que es el arreglo 3. Entonces, arreglo 3 solo tiene una posición. En la posición 1 es igual a la suma de los dos acumuladores e imprime el resultado. ¿Alguna consulta con este ejercicio? Lick, pero ¿cuál es la diferencia de un arreglo que solo tenga un espacio a una variable que solo puede tener un espacio también? Si usted definió, como en este caso, que arreglo 3 es de tamaño 1, básicamente la diferencia es ninguna con una variable simple, porque solo está ocupando una posición en memoria para guardar un dato. Este arreglo 3 no tiene ninguna diferencia. En cuanto al manejo de memoria me refiero. Ahora, en cuanto al manejo dentro del programa, sí, porque al ser un arreglo siempre le va a tener que poner su subíndice. No es lo mismo con estos dos que ustedes están definiendo los de tamaño 200. Entonces, como que ese espacio en memoria ya está reservado para guardar 200 datos. Y si yo solo trabajo con 5, los 95 restantes siguen estando reservados. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, 95 espacios en memoria. Si yo dije que solo iba a trabajar con 5 datos, hay 95 espacios en memoria que están desocupados, ¿verdad? Y no van a ser utilizados mientras yo esté trabajando con este algoritmo. Esos 200 le van a pertenecer al arreglo 1 y estos 200 le van a pertenecer al arreglo 2. Está bien, gracias, Lick. Ok. Ahí está la ejecución. Ahora dice llenar un vector de 10 posiciones con números aleatorios entre 1 y 100. Hay una función que se llama SAR, creo que en el documento PDF, no estoy segura, lo estábamos empleando. Si yo no quiero que el usuario ingrese datos para llenar el vector, sino que quiero que sean datos aleatorios, bien, que son determinados en mi algoritmo. ¿Cómo hago eso? Entonces, como voy a llenar el vector, siempre tengo que estar dentro de un ciclo. Aquí tenemos un vector de tamaño 10. Entonces, para i igual a 1 hasta 10, ¿bien? Entonces, num1, si entro por primera vez al para, va a ser igual. Hago uso de la función azar. ¿Cómo se usa? Yo tengo que indicarle un rango de valores entre los cuales él puede seleccionar un número de manera aleatoria. Entonces digo azar 100 más 1. Números aleatorios entre 1 y 100. Si yo quisiera números aleatorios entre 1 y 50, ¿qué diría? Azar 51. ¿Bien? Entonces con esta instrucción va a llenar las 10 posiciones del vector. Te voy a tener 10 números diferentes siempre dentro de este rango. Y después solo imprime el contenido del vector. ¿Ven? Esta es una forma como tener números aleatorios en PCInt.
Ahí está la ejecución. Ustedes van a ver que en este programa no hay ingreso de datos de parte del usuario. O sea, todo fue generado de manera aleatoria. Ahora, aquí me están pidiendo contar. ¿Qué es lo que voy a contar? Dice, llamar un vector con números enteros, ya sean positivos o negativos, y mostrar la cantidad de números positivos que hay en dicho arreglo. Defino mi vector que se llama A, y como están hablando de que tengo que contar los números que tengan cierta característica, tengo mi contador, contador igual a 0. Nuevamente, preguntamos, ¿con cuántos valores va a trabajar? Bien. Desde ahí, lee el vector. Digamos, si son 10, voy a trabajar con 10 números, C vale 10. Para I igual a 1 hasta 10, entonces, lee A en la posición 1, A en la posición 2, etcétera, hasta llegar a A en la posición 10. Entonces, aquí el usuario puede perfectamente escribir números positivos y números negativos. Y después nos están diciendo que tenemos que contar cuántos números positivos hay en el arreglo. Lo tenemos acá. Entonces, nuevamente, voy a hacer un recorrido del arreglo, porque tengo que ver cuáles son positivos y cuáles son negativos. Entonces, ya dentro del ciclo pregunto, si el número que está dentro de A en la posición I es mayor a 0, voy a contarlo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si fueran estos, digamos que aquí este es negativo y que este es negativo también. Entonces empiezo a recorrer el vector. Pregunto, ¿es este vector, es este 45 mayor a 0? Sí. Entonces cuento un positivo. Después voy a la siguiente instrucción, a la siguiente posición. Y pregunto, ¿es el 56 mayor a 0? Sí. Bueno, entonces ahora van 2 positivos. Este me va a dar falso, la posición 3. Este me va a dar verdadero porque es positivo, es mayor a 0, entonces cuento más 1, ya van 3 positivos. Y la última posición es negativa, el contenido, entonces no lo tomo en cuenta para el conteo. Entonces al final yo voy a decir, son 3 números positivos los que hay dentro del arreglo. Aquí está la condición. ¿Bien? Si el contenido que está dentro de A en la posición I es mayor a 0, incremente el contador. Entonces recorre todo el vector y solo va contando a los que cumplen esta condición. Una vez saliendo del para, me va a decir cuántos positivos encontró. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, les pediría que estudien esto. Les voy a habilitar un foro.